Hola a todos, bienvenidos a este octavo video sobre el curso Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera. Este video se basa en las aplicaciones prácticas sobre porosidad de la madera. Al terminar la sesión, el estudiante aplica los conceptos sobre porosidad de la madera para calcular el contenido de humedad máximo, porosidad y retención en función del contenido de humedad y peso específico. La porosidad es una medida que cuantifica el vacío de la madera. Se calcula dividiendo el volumen de vacío entre el volumen de la madera. Debido a que el volumen del vacío dependerá del contenido de humedad, en este esquema observamos cómo varía desde condición anhidra, en donde se da su máximo valor, hasta el contenido de humedad máximo, en donde se obtiene su mínimo valor igual a 0. Además, se observa que el volumen de la madera estará compuesto del volumen de la pared celular de la fibra y del volumen de agua higroscópica, libre y vacío, según el contenido de humedad que contenga. Ahora hablemos de la relación entre la porosidad y el peso específico. Primero, recordemos las fórmulas de contenido de humedad y peso específico. Despejamos la masa húmeda y el volumen respectivamente. Para explicar ello, asumiremos tres condiciones de humedad: estado anhidro, M1 dentro del rango higroscópico y M2 mayor al punto de saturación de fibras. Recordemos que el volumen de la madera, según el contenido de humedad, podría estar constituido por la suma del volumen de la pared celular, volumen de agua higroscópica, volumen de agua libre y volumen del vacío. Ahora dividimos todo entre el volumen de la madera. Se muestra la porosidad a un contenido de humedad determinado y despejamos. Ahora encontremos una equivalencia con respecto a los volúmenes involucrados. El volumen de agua libre será igual a una diferencia de masas en condición M2 y punto de saturación de fibras entre la densidad del agua. Lo expresamos en función de la masa anhidra y obtenemos la siguiente igualdad, en donde M2 debe ser mayor al punto de saturación de fibras. Hacemos lo mismo para el volumen de agua higroscópica, en donde M1 puede tener valores desde 0 hasta el punto de saturación de fibras. Analicemos el caso anhidro. Como no hay agua, calcularemos la porosidad anhidra como 1 menos el volumen de la pared celular entre el volumen de la madera. Usando la fórmula de peso específico, nos queda 1 menos peso específico anhidro entre el peso específico de la pared celular. También podemos expresarlo como 1 menos peso específico anhidro por 1 entre el peso específico de la pared celular más 0. Esto tendrá más sentido al analizar los siguientes casos. Caso 2. Con un M1 menor al punto de saturación de fibras. En este caso debemos considerar el volumen de agua higroscópica. Usando la igualdad encontrada, tenemos que la porosidad al M1% es 1 menos peso específico al M1% entre el peso específico de la pared, más el peso específico al M1% por M1% sobre 100. Factorizando el peso específico al M1%, queda la porosidad al M% igual a 1 menos el peso específico al M1% por 1 entre el peso específico de la pared más M1% sobre 100. Finalmente, a un M2% mayor al punto de saturación de fibras, debemos añadir el volumen de agua libre. Reemplazando con las igualdades encontradas y considerando que en este caso M1 debe ser máximo e igual al punto de saturación de fibras, tenemos que la porosidad al M2% es igual a 1 menos el peso específico al M2% por 1 entre el peso específico de la pared más M2% sobre 100. Ahora que analizamos los tres casos posibles, encontramos un patrón. La porosidad al M% es igual a 1 menos el peso específico al M% por 1 entre el peso específico de la pared más M% sobre 100.
Luego, considerando que el peso específico de la pared es aproximadamente 1.5, de forma práctica, su inversa lo igualaremos a 0.667, con lo que la porosidad al 0% es igual a 1 menos peso específico anhidro por 0.667. La porosidad al 15% es igual a 1 menos peso específico al 15% por 0.667 más 0.15. La densidad al 45% es igual a 1 menos la densidad básica por 0.667 más 0.45. Con todo lo explicado, tenemos las ecuaciones 1 y 2. Finalmente, se deduce que la porosidad al contenido de humedad máximo es igual a 0 debido a que no hay vacío, por lo que usando la ecuación 2 podemos obtener el contenido de humedad máximo con la ecuación número 2. Por otro lado tenemos la retención, pero primero debemos entender qué es la fracción del volumen del líquido. En el siguiente esquema observamos el volumen que ocupa los diferentes componentes analizados hasta ahora, más el añadido volumen de líquido, que de forma práctica asumiremos que es un preservante. Ese volumen de líquido preservante ocupa un espacio del volumen vacío. A la división de estos llamaremos fracción de volumen de líquido, el cual también dependerá del contenido de humedad de la madera. Ahora volvamos a la retención, el cual es una medida que cuantifica la cantidad de líquido preservante que hay en un volumen determinado de la madera, como se ve en la ecuación 4. Ante ello, la retención dependerá de la porosidad de la madera. Para encontrar la relación entre ambos, recordemos la ecuación 1 y despejemos el volumen vacío. También recordemos la fórmula de densidad. Luego, la fracción del volumen del líquido preservante es igual a la división del volumen del líquido que reemplazamos por masa entre densidad de líquido, entre el volumen de vacío a un determinado contenido de humedad que debemos reemplazar por porosidad por volumen de la madera al m%. Aquí encontramos la retención. Finalmente, despejamos la retención y obtenemos la ecuación 5, en donde se deduce que la fracción de volumen de líquido preservante podría tener valores desde 0 hasta 1. Finalmente, se deduce que la retención máxima se dará cuando la fracción de volumen de líquido sea igual a 1. Por lo tanto, la retención máxima a un contenido de humedad determinado es igual a la porosidad al m% por la densidad de líquido, como se ve en la ecuación 6. Ahora aplicaremos lo aprendido. Ejercicio 1. Piden que determinemos la porosidad al 0%, 15% y 45% de Maquisapa ñacha. Primero debemos calcular los pesos específicos a los contenidos de humedad que corresponden. Con la siguiente fórmula obtenemos el peso específico anhidro y peso específico al 15%. El peso específico al 45% es igual a la densidad básica, el cual es dato. Por otro lado, usando la ecuación 2, obtenemos que la porosidad al 0, 15 y 45% es 0.788, 0.752 y 0.676 respectivamente. Ejercicio 2. Nos piden determinar el contenido de humedad máximo de Yacuchapana. Primero recordemos que al contenido de humedad máximo, la porosidad es igual a 0. Entonces, el contenido de humedad máximo es igual a 1 entre la densidad básica menos 0.667, todo esto por 100. Luego debemos obtener la densidad básica. Restamos el porcentaje de la contracción volumétrica al peso específico anhidro y encontramos que la densidad básica es igual al 87.7% del peso específico anhidro, es decir, es igual a 0.73. Finalmente, el contenido de humedad máximo es 70.3%. Ejercicio 3. Nos piden determinar la resistencia máxima al 40% de un lote de eucalipto.
Recordemos que cuando nos piden retención máxima, la fracción de volumen del líquido preservante es igual a 1, por lo que la retención máxima al 40% es igual a la porosidad al 40% por la densidad de líquido, el cual es dato. Luego, con la ecuación 2, obtenemos que la porosidad al 40% es igual a 0.39. Finalmente, calculamos la retención máxima al 40%, el cual resulta 585 kilogramos por metro cúbico. Gracias por su atención.